capítulo 6. Isaías, capítulo 6. Del versículo 1 al 8. Voy a leer los primeros versículos por una cuestión de tiempo. Y dice así, Isaías capítulo 6, visión y llamamiento de Isaías. En el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines. Cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo, Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Padre, te doy gracias por tu amor. Gracias, Señor, por este privilegio, Señor, de exponer tu palabra. Sé que es una responsabilidad, Señor, por eso te ruego, Señor, que me asistas, que me guíes, que pueda exponer fielmente tu palabra, Señor. Y así como decía la canción, Señor, prepara nuestros corazones, Señor. Quebranta el duro suelo en nosotros, Señor, para poder creer en ti, Señor. Ayúdanos a creer. Señor, te necesitamos. Y te doy gracias, Señor, por este tiempo. En el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Puede tomar asiento, mi querido hermano? Y para entrar un poco en contexto, Isaías le tocó ministrar o servir al Señor en un tiempo difícil, donde había mucha decadencia moral, política, religiosa, donde los gobernantes eran corruptos, el pueblo era muy idólatra. Y uno ve este contexto y podemos decir que tranquilamente podría ser el día de hoy. En ese tiempo le tocó ministrar, servir al Señor a Isaías. Su ministerio duró aproximadamente medio siglo. Pasaron 5 reyes durante su ministerio. Arrancó con Usaías y finalizó de una forma de decir, ¿no?, con Manasés. Con el rey Manasés, un mal rey que mandó a matar a Isaías según la tradición judía, que murió aserrado, partido en 2. Pero Isaías se mantuvo fiel a la palabra de Dios, predicando, a pesar de las circunstancias, a pesar de las adversidades, él siguió fiel a su Señor. Y ese es el gran problema que muchas veces tenemos nosotros los creyentes o la iglesia. No tenemos esa pasión que tenía Isaías, esa pasión por la santidad de Dios. Mis hermanos, necesitamos tener esa pasión por las cosas santas de Dios. Y la forma de hacerlo, ¿no? Y la forma, cuando uno tiene esa pasión, como tenía Isaías, por la santidad de Dios, por las cosas de Dios, no importa la decadencia de este mundo, no importa la corrupción, la apostasía de este mundo. Predicamos su palabra igual, por más que el mundo nos odie. Y la forma puede hacer eso es que seamos hombres y mujeres apasionados por Dios, apasionados por su evangelio. Esa es la forma. Y con la ayuda del Señor voy a tratar de exponer y explicar de qué forma podemos ser apasionados por Dios, así como era Isaías. Arranca el capítulo 6, versículo 1, y dice, en el año que murió el rey Usías. Y es importante esto. ¿Quién era Usías? Usías comenzó a reinar a los 16 años de edad. Reinó por 52 años a Jerusalén, Judá, la tribu de Judá, en Jerusalén. 52 años. Y fue un buen rey. Mientras él sirvió fielmente al Señor, Dios los prosperó. Su nombre fue conocido, su fama llegó hasta Egipto. Pero el rey, su corazón se enorgulleció
hubo orgullo en él. Y en 2 Corintios capítulo 26, versículo 16, nos habla de que este rey, al final de sus días, con un corazón enorgullecido, no quiso ir a prender incienso en el templo. Quiso quemar incienso, algo que era prohibido para un rey. Solamente los sacerdotes tenían esa autoridad, tenían ese deber para hacerlo. Y este rey quiso hacerlo. Y Zacarías y un grupo de 80 sacerdotes le impidieron. Y el rey Usías se enfadó tanto con los sacerdotes, y Dios automáticamente, ahí en donde se encontraba, lo castigó con lepra. Y ese rey terminó sus días leproso, alejado de la fama, del esplendor, de todo lo que había ganado, de todo, y su orgullo hizo que quede escondido. Ese era Usías, ¿no? Y después reinó su hijo Jotam. Sigue diciendo, el versículo 1 dice, Isaías, después de que este gran rey para el pueblo de Jerusalén había muerto, un rey sabio, así como en las épocas de gloria, donde estaba el rey David, el rey Salomón, el rey Usías estaba ahí, un escalón más abajo. Dice que quizás, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Quizás Isaías estaba en un momento de preocupación por la pérdida de este rey que había gobernado rectamente a su pueblo, lo había guiado a victorias, pero el rey había muerto. Y este joven profeta ve sentado en ese trono alto y sublime al Rey de Reyes, al Señor de Señores. Ve ahí, dice, este joven profeta aprendió aquel día que los reinos terrenales pueden tambalear, los tronos pueden caer, pero el eterno Rey, el eterno reino de Dios permanece para siempre. Sigue diciendo este texto que sus faldas llenaban el templo. Literalmente lo que quiere decir es que el dobladillo de sus ropas llenaba el templo. Para que se den una idea lo grande que es nuestro Señor, que el dobladillo de sus ropas cubría todo el templo. Lo que está haciendo acá es para que podamos entender que ningún monarca, ningún rey, ningún presidente terrenal, por más poderoso que sea en este mundo, puede compararse con nuestro Dios. Nadie en este lugar puede compararse con Él. Nuestro Dios sigue siendo soberano y Él tiene el control desde las estrellas más inmensas hasta el virus o bacteria más pequeña, aquellas que aún no se pueden ver. Ese es nuestro Dios. Él tiene el control de todo. Sigue diciendo Isaías en esta visión, en el versículo 2, dice, por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Estas criaturas santas, hechas para habitar en la presencia de Dios, cubrían sus rostros y sus pies, porque ellos entendían lo que es la santidad de Dios. Ellos entendían lo que es ser un Dios santo. Ellos lo entendían y por eso no se podían presentar delante de Dios así cara a cara. Por eso se cubrían en señal de reverencia. Alguien una vez preguntó, ¿qué puede ser más parecido a Dios? ¿Un gusano? ¿Algo tan insignificante? ¿Algo tan, quizás a veces son feos, ¿no? O un serafín, un ser
angelical que está preparado para adorar a Dios. ¿Qué puede ser más parecido? Y nuestra mente corrupta quizás nos puede llevar a pensar que es el serafín. Pero si lo comparamos con Dios, tanto el serafín como el gusano son la nada misma. Porque Dios no tiene comparación. La necesidad más grande que tenemos en este mundo es que volvamos a entender el sentido de lo sagrado, de una vida en santidad. El pecado hoy en día se toma como un chiste. La santidad es menospreciada. A lo bueno lo llaman malo y a lo malo lo llaman bueno. Vemos cómo las cosas de Dios se las toman a la ligera. Y sigue diciendo Isaías en el versículo 3, dice, y el uno al otro daba voces diciendo, Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y la repetición era un recurso que era utilizado por los hebreos. Ellos lo utilizaban, repetían las palabras para darle énfasis a algo, para llamar la atención, para decir, bueno, esto, por ejemplo, nosotros cuando queremos remarcar algo, lo subrayamos, lo resaltamos, lo ponemos en negrita en la computadora, hacemos algo para decir, no, esto es importante. Bueno, la repetición, los hebreos lo utilizaban para eso. Cuando repetían era porque era algo importante. Y acá lo repite 3 veces. O sea que no es importante, es muy importante. Por eso lo repite. Ahora, cuando escuchamos la palabra santidad, lo primero que se nos viene a nuestra mente es una idea de pureza moral. Aunque está incluido, ¿no?, este concepto de santidad, porque nuestro Dios no tiene nada que ver con el pecado. Es verdad, está incluido. Pero lo que está hablando acá, lo que nos está queriendo contar Isaías, es que la idea es que nuestro Dios está por encima de todas las cosas. Todas las cosas creadas. No hay nada que se puede comparar o que sea superior a nuestro Dios. No hay nada. En todo el universo no hay absolutamente nada que pueda compararse con Dios. Nada. Él es solamente único. Esa es la idea que los serafines están tratando de comunicarle acá con Santo, Santo, Santo. Y sigue diciendo Isaías en el versículo 4, y los quiciales de la puerta se estremecieron con la voz del que clamaba y la casa se llenó de humo. Dice que ellos clamaban al Señor, cantaban al Señor. Y ese canto, ese santo, 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 no era un santo, 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 así que nadie escuchaba. Ese canto era tan poderoso que dice que los quiciales, que las bisagras de la puerta temblaban, vibraban, se movían. No sé quién pudo pasar por una experiencia de un terremoto o un movimiento sísmico. Sé que acá en Argentina hay provincias que hay movimientos sísmicos. O ha visto en una película, en un noticiero, que cuando hay un temblor empieza a moverse las ventanas, las luces, todo. Imagínense esa sensación de Isaías viendo que estos seres alababan a Dios y ese canto hacía que esa puerta, esos quiciales de la puerta se movieran estremecedoramente, poderosamente. ¡Wow! Qué lindo haber estado en eso. Ver cómo esa voz hacía que esas grandes moles se movieran. Y eso también nos va a llevar a preguntarnos, ¿no?,
si nosotros, ¿cómo deberíamos cantar? ¿No deberíamos cantar con la misma pasión que sus ángeles? ¿No debemos tener la misma intensidad cuando alabamos a nuestro Dios? Cada domingo, cada jueves, cada vez que nos reunimos a alabar a nuestro Dios, ¿no deberíamos hacerlo de la misma forma? ¿Con esa misma pasión? ¿Con esa misma intensidad? ¿O usted, hermano, cree que los ángeles tienen más para agradecerle a Dios que nosotros? ¿Creen que los ángeles tienen más que agradecerle que nosotros? Deberíamos hacer estremecer este lugar, alabando a nuestro Dios, entendiendo quién es Él y quiénes somos nosotros. Porque nosotros somos nada. Un gusano es más que nosotros. Somos seres insignificantes. Y aún así el Señor obró en nuestras vidas. ¿Cómo no ser agradecidos? Y sigue diciendo Isaías, dice en el versículo 5, entonces dije, ¡ay de mí, que soy muerto! Porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. A lo largo de los primeros 5 capítulos, Isaías viene denunciando el pecado de Judá y viene avisando del juicio venidero. Pero cuando él está frente al Señor, a Jehová de los ejércitos, él dice, ¡ay de mí, que soy muerto! Cuando Isaías se presenta y ve la santidad de Dios y ve eso, de repente se reconoce en falta, ve su pecado, se reconoce que no solamente el pueblo que él estaba juzgando, que él estaba diciéndole que se arrepienta, era pecador, sino que él también, fíjate que dice, él reconoce su falta ante Dios, no solo vive con gente de labios inmundos, sino él también se reconoce como alguien que tiene labios inmundos. Él es uno de ellos y también está sujeto al juicio. Cuando Isaías vio la gloria de Dios, lo primero que le saltó a su cara fue su propio pecado. Isaías no estuvo justificándose, no estuvo buscando, tuvo un encuentro con el Señor y lo primero que hizo es ser confrontado con su propio pecado. Isaías fue confrontado. Y ese es el resultado en entrar en contacto con el Dios vivo y verdadero. Isaías dijo esto cuando vio su gloria. Soy muerto. ¡Ay de mí! Eso es lo que dijo Isaías. Y habló acerca de él. ¿Y de quién era esta gloria que había visto Isaías? Era la gloria de Jesús, mis hermanos. Ahora sabemos que ese Dios que había visto Isaías, ese Dios majestuoso, que había visto en ese templo, donde estaban estos serafines alabando y dando reverencia, era nuestro Señor Jesucristo, que fue Él el que vino a este mundo y se hizo hombre. Vino para morir por nuestros pecados. Él vino a cumplir una vida perfecta que ninguno de nosotros podía cumplir. Y vino a morir la muerte que cada uno de nosotros merecíamos morir. Él tomó nuestro lugar en la cruz del Calvario. Pero esa visión aterradora
que tuvo Isaías en el templo, es lo que nos va a servir y es lo que nos sirve de trasfondo para resaltar la gracia perdonadora de nuestro Dios. Fíjate que dice en el versículo 6 y versículo 7, y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomando del altar con unas tenazas y tocando con él sobre mi boca, dijo: he aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Cuando Dios abre nuestros ojos para que podamos ver cuán santo es Él y cuán pecadores somos nosotros, no lo hace para destruirnos, es para darnos vida. El hecho de que haya tomado el serafín un carbón del altar, eso nos muestra que había un sacrificio. Se estaba quemando en el altar un sacrificio, porque si el altar era para los sacrificios, y si estaba prendido es porque había un sacrificio. Y eso no está, obviamente, no está anticipando el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Dios en su santidad no puede pasar por alto el pecado del hombre. No lo puede pasar por alto. Dios es santo. Sino que hizo provisión para que ese pecado pudiera ser perdonado sin pasar por alto su justicia. Ese es nuestro Dios. Queremos ser apasionados por el Dios 3 veces santo. Necesitamos abrazar el perdón de Dios, que Dios nos otorga de pura gracia. Isaías simplemente reconoció su pecado en una actitud de humildad, en una actitud de arrepentimiento, entendiendo quién era Él y quién es nuestro Dios. Él lo entendió perfectamente y lo mostró. Y Dios, que se deleita en perdonar, le manifestó inmediatamente su gracia, la gracia del Evangelio. Dios automáticamente le perdonó. Jerry Bridges, un teólogo y escritor inglés, dijo: la buena noticia del Evangelio no es que nosotros no somos tan malos. La buena noticia es que Dios, a través de Cristo, ya trató con lo malo que somos. Dios no solo nos perdonó la culpa en base de la justicia de su Hijo, sino que también puso su justicia perfecta a nuestra cuenta por medio de la fe. Y esto me hace recordar, imagínense un día como hoy, lluvioso, y usted está en su casa haciendo un pozo, ¿no? Que lo tiene que hacer sí o sí, está cavando, y cuando al final del día termina de cavar, un tiempo así húmedo, lluvioso, termina todo embarrado, la ropa toda sucia, y recuerda que tiene una cita importante, una cena con una persona importante que no puede postergar. ¿Qué es lo que hace? Se saca la ropa sucia y se pone ropa nueva, así como está, o quizás se baña y se vuelve a poner la misma ropa. Obviamente que son dos cosas ridículas, que no lo haríamos. ¿Por qué? Porque primeramente nos bañaríamos y después nos pondríamos ropa nueva. Es lo que deberíamos hacer. Y eso es lo que Dios hizo por nosotros. Dios nos lavó a través de la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo. Y no solo nos lavó, no es que nos lavó y nos dejó así nomás con la ropa sucia, sino que nos vistió con la ropa de justicia perfecta de nuestro Señor.
Eso es lo que hizo. E Isaías entendía esto. Entendía de la gracia perdonadora de Dios. Él entendió. Y él, como vamos a ver más adelante en el versículo 8, él tuvo una reacción. Y si esto lo traeríamos al hoy, la pregunta sería, ¿cómo deberíamos o cómo reaccionaríamos ante esta situación? ¿Cómo deberíamos comportarnos al entender la noticia del Evangelio? Esta noticia extraordinaria del Evangelio, que el Dios perfectamente majestuoso ha decidido perdonarnos por medio y al precio de la vida de su Hijo. ¿Cómo deberíamos reaccionar al tener esta noticia? Isaías reacciona así. Versículo 8. Después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por vosotros? Entonces respondí yo, dice Isaías, envíame a mí. El Señor le permite escuchar una conversación de la Trinidad, porque dice el Señor, dice que Isaías escuchó al Señor decir, ¿a quién enviaré? Y después dice, ¿y quién irá por nosotros? No, esta conversación ahí en la Trinidad. Isaías tiene este privilegio de escuchar esto. Y no es porque Dios estaba preocupado, porque no sabía qué iba a pasar o a quién iba a enviar, no. Pero Él quería poner una inquietud en el corazón de Isaías. Algo que Él debía hacer. No porque Dios necesitaba que Isaías lo hiciera. Dios no necesita nada de nosotros. Pero sí lo hace porque Dios en su gracia y en su bondad quería darle el privilegio de que lo hiciera. Es un privilegio que el Señor nos llame a su servicio. Es un privilegio que el Señor nos da. E Isaías, cuando escucha, ¿a quién enviaremos? ¿Quién irá por nosotros? ¿No? Isaías, ¿qué dijo? Dijo, ¿a dónde caí? Dijo, no, está lloviendo, no voy, hay mucho barro. ¿Qué dijo Isaías? ¿Cómo se comportó Isaías? Dijo, no, cortar el pasto, no. ¿Qué hay que hacer? ¿Hay que hacer algo? Pero vamos a hacer visto. Hay que predicar, tengo que estar en el púlpito, tengo que cantar. No, si no, no voy. No, Isaías responde y dice, no preguntó a dónde ir, no preguntó qué hacer. Isaías firma un cheque en blanco, podemos decir, y se la da al Señor firmado diciendo, Señor, pon lo que quieras. Pon lo que quieras que haga, no importa. Acá estoy, Señor, envíame. Por favor, envíame. Isaías no le preguntó nada. ¿Qué es lo que tenía que hacer? Porque él acababa de experimentar su perdón. Heme aquí, Señor, envíame a mí. No importa lo que tenga que hacer, envíame. Úsame, Señor. Él acababa de experimentar el gozo inexplicable de haber sido perdonado por un Dios 3 veces santo. Él había experimentado eso y no le importaba nada más que servir a ese Dios. Nada más. Y después del versículo 9 al 13, el Señor le va a decir cuál era la función que tenía que cumplir, cuál era el mensaje que tenía que dar. Y brevemente, así rápidamente, ya estamos en el tiempo. Y dice, el 9,
versículo 9, dijo: anda y di a este pueblo, oíd bien y no entendáis, ved por cierto, mas no comprendéis. Engruesa el corazón de este pueblo y agrava sus oídos y ciega sus ojos, para que no vea con sus ojos, ni oiga con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se convierta y haya para él sanidad. Y yo dije: ¿hasta cuándo, Señor? Y respondió él: hasta que las ciudades estén asoladas y sin moradores, y no haya hombres en las casas, y la tierra esté hecha un desierto, hasta que Jehová haya echado lejos a los hombres y multiplicado los lugares abandonados en medio de la tierra. O sea que lo que Isaías debía hacer era comunicar algo, que no iba a haber arrepentimiento de su pueblo, sino que era para juicio. E Isaías fue igual, no le importó la tarea que tenía que hacer, por más que no sea reconocido, por más que no esté en el diario de esa época, diciendo: mira el profeta, qué capacidad que tiene. A él no le importó que sea despreciado, que sea burlado, no le importó nada. Él fue y sirvió al Señor. Él sirvió al Señor sin importarle las consecuencias. Y muchas veces acá en la iglesia nos preguntamos, la verdad yo no sé cómo servir, no sé qué hacer en la iglesia. ¿Es verdad? ¿No sabes qué hacer en la iglesia? Hay tantas cosas para hacer, hay tantas cosas para hacer. Hace falta maestros de la escuela bíblica, hace falta cortar el pasto, falta mantenimiento en la iglesia, falta limpiar los baños, limpiar las sillas. ¿O crees que servir a la iglesia, servir al Señor, es simplemente estar parado detrás de un púlpito, estar tocando la guitarra, cantando? No, servir al Señor no es simplemente estar en un ministerio, hermano. Servir al Señor es estar dispuesto a dar su vida en sacrificio del que nos perdonó. Ese es servir al Señor. No importa que no seamos reconocidos, no importa que nadie valore lo que hagamos, sino debemos servir al Señor como Él se merece. Muchas veces nosotros no tenemos esa misma pasión que tenía Isaías, porque no tenemos una idea clara del perdón de nuestros pecados a la luz de la santidad de Dios. No tenemos una idea clara, nuestros ojos están borrosos. Y es por eso que no podemos valorar adecuadamente la magnitud de su perdón. No lo valoramos, porque no entendemos. Hermano, no necesitamos una visión como la que tuvo Isaías. Tenemos las Escrituras, tenemos la Biblia, tenemos todo lo que necesitamos acá en este libro. Es más, tenemos más revelación que la que tuvo Isaías. Tenemos más revelación. Y finalizando, mi hermano, pido al Señor que quite de nuestro corazón nuestras tribalidades. Como hijos de Dios, podamos dejar de meter excusas, que podamos servir a nuestro Señor con pasión, con esa pasión que tenía Isaías, con ese amor para predicar su palabra, para predicar su evangelio, con esa misma pasión, que podamos ser hombres y mujeres de Dios. Y amigo, amiga, si tú nos visitas por primera vez y crees que has venido y tu vida es una vida moralmente correcta, pero tu vida está sin Cristo, a la luz de la santidad de Dios, tengo que decirte con todo el amor
que estás en problemas. Estás en problemas, en graves problemas, porque un día te vas a presentar delante de ese Dios 3 veces santo y vas a dar cuenta y vas a ser declarado culpable. Pero el Evangelio no termina ahí, también hay buenas noticias. Y la buena noticia es que ese mismo Dios ha provisto salvación en Cristo. Y si vienes a Él con esa misma disposición, con esa misma humillación y humildad que tenía Isaías, Él te va a perdonar tus pecados. El Dios del cielo te perdonará por completo sobre la obra de Cristo en la cruz. Y te ruego que no trates de minimizar ni de justificar tu pecado, de justificar tu culpa. Ven al trono de gracia, reconociendo que has pecado contra Dios, pero confiando eternamente que en Él hay salvación. La salvación es del Señor. No hay ningún otro en quien haya salvación, porque no hay ningún nombre bajo del cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Por eso, hoy es el día de salvación. Ven a Cristo, corre a Cristo, aférrate a Cristo, porque no sabemos si hay mañana. Padre, te doy gracias por tu amor, tu misericordia. Señor, te ruego que quebrantes nuestro duro corazón.